Bueno, en primer lugar vamos a presentar a las personas que nos están acompañando y en primer lugar agradecerles por contar con su presencia, con el acompañamiento en esta actividad. Contamos con la presencia de Celeste Giano y de Cristian Crespo Rojas. Celeste es politóloga y doctora en Administración y Política Pública, con tesis en profesionalización de la evaluación. Tiene más de 15 años de experiencia en la formación e investigación en Administración Pública, planificación y evaluación en América Latina, experiencia en cargos de coordinación, evaluación y desarrollo de evaluaciones de objetivos complejos, multiterritoriales, trabaja en la Administración Pública de la provincia de Córdoba y además es docente y capacitadora en distintos temas, específicamente en planificación, administración pública y evaluación. Por supuesto, contamos con su presencia, es docente de un seminario que tenemos acá en nuestra maestría, en el segundo año, la van a conocer. Además, es consultora en evaluación de políticas públicas y ha sido integrante de la comisión directiva de la Red Argentina de Evaluación, miembro de la Junta Directiva de IOSI y coordinadora del Grupo de Trabajo de Profesionalización. Y actualmente es coordinadora general de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe. De manera que es una gran referente en la región, en la disciplina de la evaluación de políticas públicas. Y también nos acompaña, y le agradecemos muchísimo por estar aquí hoy, Cristian Crespo Rojas. Él es ingeniero industrial, máster en políticas públicas y doctor en política social. Ha trabajado en el gobierno de Chile, en el nivel central y local, con universidades en Chile, Estados Unidos y el Reino Unido, como consultor independiente e investigador. Cuenta con experiencia liderando equipos interdisciplinarios y en labores de docencia, especialmente en el ámbito de evaluación. Además, Cristian cuenta con experiencia en investigación aplicada, diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Su motivación es agregar valor público con metodologías rigurosas y generar capacidades para el uso de evidencia en la toma de decisiones vinculadas a impactar en las vidas de las personas, ¿sí? Y aprovechando la novedad de que en 2024 el Centro de Aprendizaje para la Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe, que es CLEAR-LAC, se establecerá en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile. Cristian justamente estará y está ya, ¿no?, ejerciendo funciones, estará a cargo de ese centro CLEAR-LAC en Chile, de manera que es un gusto, un honor contar con su presencia aquí hoy. Bueno, hechas estas presentaciones, la idea es, a partir de dos preguntas, que ellos puedan hacernos una introducción sobre las competencias, ¿no?, de la persona que se pretende ser evaluador, evaluadora, entendiendo que desde esta maestría confiamos en que la evaluación es una herramienta de transformación y una herramienta que aporta a la mejora de los procesos de tomas de decisión que inciden, lógicamente, en las políticas públicas, que justamente lo que buscan es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, con esa premisa, ¿no?, de la evaluación de políticas públicas en tanto herramienta de transformación, es que deseosos estamos de escuchar a Cristian y a Celeste. La idea sería que puedan darnos una reseña sobre cuáles son las competencias técnicas que debería tener un evaluador o una evaluadora. Muchas gracias por acompañarnos hoy y los escuchamos. Muchas gracias, Denise. Saludos a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día. Un gusto poder estar con ustedes. Bueno, no es una pregunta fácil como se podrán imaginar, ¿cierto? El desafío de realizar evaluación es un desafío que tiene distintas dimensiones, distintas aristas, ¿ya? Y en esta primera pregunta, la cual nos invita Denise, nos invita a referirnos como a las competencias más técnicas, ¿cierto? Primero, yo creo que es importante cuando uno se enfrenta a esto de reflexionar qué es evaluación, ¿ya? Si queremos ser evaluadores o dominar el campo, la disciplina de la evaluación, va a ser fundamental que conozcamos los distintos tipos de evaluaciones que existen, ¿ya? Porque no hay solamente un tipo de evaluación, hay múltiples tipos de evaluación, ¿ya? Solo por nombrarles algunos ejemplos, uno puede encontrar la evaluación de diseño, ¿ya?, la cual usualmente se inserta en una lógica de evaluar programas o políticas antes de que se invierta en ellos, ¿ya? Y que
analiza elementos de la coherencia y de la relevancia de lo que se propone para resolver un problema, ¿ya? Que es muy distinto a una evaluación de costo-beneficio o de rentabilidad social de un proyecto de infraestructura. Quizás para alguien que viene más del mundo de la ingeniería va a estar más relacionado a ese tipo de evaluación, ¿ya? Cuando yo quiero decir, construyo una carretera o construyo un tipo de factura pública, cuánto eso le reporta en beneficio a los ciudadanos, ¿cierto? Y lo que por ende trato de hacer es como monetizar ese tipo de inversión, ¿cierto? Esto, y acá yo solamente les voy a estar dando algunos ejemplos de lo que uno asociaría con evaluaciones que se van a vincular muchas veces con metodologías cuantitativas, que es más el área de expertise en el cual yo me desempeño. Celeste va a complementar todo eso con otra mirada también muy complementaria y necesaria a la que yo estoy elaborando en esta reflexión, ¿ya? La evaluación de diseño quizás uno lo asocia más al campo de las ciencias sociales. Distinto a otro tipo de evaluación que son las evaluaciones de proceso o de implementación, ¿ya? Difícilmente un programa que no se implementa bien va a poder tener impacto, ¿ya? No sé, una evaluación de proceso que se pregunta, ¿se implementó una política pública con la fidelidad con la cual se diseñó? Naturalmente también nos enfrenta a otro tipo de escenario. Y finalmente, dentro de los múltiples posibles ejemplos, la evaluación de impacto, los efectos que tiene una política pública, ¿ya? Las evaluaciones de impacto usualmente están asociadas más al área económica, ¿ya? Y requiere también de un dominio de competencias técnicas o de conocimiento técnico, como entender qué es causalidad, qué es un contrafactual, ¿ya? Para poder comparar, como se dice acá en Chile, peras con peras y no peras con manzanas, ¿ya? Si voy a hacer una evaluación de impacto, ¿qué tipo de evaluación de impacto hago? ¿Hago un experimento o hago alguna metodología cuasi experimental como una regresión discontinua? Cada una de ellas contiene muchas especificidades técnicas que un evaluador requiere conocer si quiere implementarla, ¿ya? Algo de eso hay que saber, por ejemplo, de econometría aplicada si es que uno quiere implementar ese tipo de evaluaciones. Para resumir esta primera parte de como qué es evaluación, entonces es bien importante que un evaluador tenga una mirada amplia sobre los posibles tipos de menú que existen, qué tipo de preguntas se resuelven en este tipo de evaluaciones y qué metodologías se ocupan, ¿ya? Si ustedes están pensando en desarrollar una carrera como evaluador, quizás se van a enfocar en algunos tipos de evaluaciones y en algunos tipos de metodologías. Y eso está bien, ¿ya? No todos los evaluadores podemos hacer de todos los tipos de evaluaciones con todos los tipos de metodologías, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, van a trabajar en un gobierno, en un área de monitoreo y evaluación de política pública, es muy útil que tengan una visión panorámica de todos los posibles tipos de evaluaciones, ¿ya? Porque las evaluaciones son distintas y más útiles dependiendo del contexto en el cual nos enfrentamos, ¿ya? Agregaría toda esta parte técnica, ciertos elementos que son más propios de, por ejemplo, saber cómo se recolecta información cuantitativa, cómo se diseñan instrumentos, cómo se diseñan encuestas y cómo se analiza esta información. Acá nos asociamos principalmente como a materias que a ustedes quizás les pueden ser familiares, como la estadística o cómo se hace inferencia a partir de una muestra, ¿ya? Este tipo de conocimiento más técnico vinculado a quizás ramos más del área matemática, también son relevantes dentro de lo que un evaluador que es familiar o quiere tener una fortaleza en la parte cuantitativa debe tener. Y finalmente, para cerrar esta primera reflexión, agrego que la evaluación no se inserta usualmente en un área o en un problema social o de otra índole, ¿ya? Y por ende cierto conocimiento de la temática sectorial es importante. Cuando nos preguntamos, ¿este programa disminuyó o no disminuyó la pobreza? Bueno, ¿cómo medimos pobreza? ¿Cómo la conceptualizamos? ¿Cierto? ¿Cuáles son los factores que inciden en ella? Es conocimiento importante que un evaluador debe tener, ¿ya? Entonces, también esto siempre se ancla a un espacio temático que va a estar vinculado a la trayectoria que ustedes tienen y desde el área donde estén trabajando con mayor énfasis.
Yo creo que con eso, Denise, cierro una primera reflexión sobre las competencias técnicas, dejando muy, muy en claro que me enfoqué más con una mirada más cuantitativa de las metodologías de evaluación, que es solamente una mirada parcial de cómo podemos ver las competencias técnicas que desarrollar un evaluador. Perfecto, muchas gracias, Cristian, muy claro. Celia, ¿vos querés hacer algún aporte o vamos con la otra parte? No, claro, sí, con Cristian nos complementamos súper. Bueno, buenas tardes a todas y todos, algunas caras conocidas, algunos nombres conocidos por ahí, qué lujo, qué gusto, y bueno, también me va a encantar saber de dónde vienen y hacia dónde van, y hacia dónde vamos todos juntos. Bueno, un placer compartir con ustedes nuevamente, con Cristian, que es un lujo que vamos a tener el Clear Lake acá nomás, acá cerquita, en Chile. Así que un placer. Me toca a mí compartir con ustedes la otra parte, ¿no? Pensando un poco en lo que es competencias técnicas, y justamente Cristian, que viene más de las ramas de la economía y yo más de lo social, dijimos, bueno, nos distribuimos así, porque eso está súper interesante. Siempre la evaluación, y Cristian decía recién, la evaluación uno la conceptualiza como una disciplina compleja, ¿no? Y por ahí ya la van a encontrar, por ahí van a escuchar que es una disciplina transversal, ¿no? Que presta sus servicios a muchas otras disciplinas y también se sirve de otras disciplinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensando en las competencias técnicas y más también desde lo social, primero que nada, uno siempre tiene que saber, y conociendo la estructura de esta maestría, ya sé que está garantizado tener conocimientos de planificación, ¿no? Porque primero que nada, ustedes saben que en políticas públicas, el proceso de las políticas públicas requiere un buen conocimiento de planificación, y otro detalle importante es que la evaluación se planifica. Siempre decimos esto, ¿no? Es un proceso en sí mismo la evaluación. No está solo al final del proceso de las políticas públicas, sino que es un proceso en sí mismo. Entonces sí que tenemos que tener clara esta concepción, esta idea y esta práctica de la planificación. No solo para planificar las políticas públicas en este caso, sino también para poder planificar la evaluación de las mismas, ¿no? Claramente que cuando hablamos de conocimientos técnicos, y en nuestros estándares de evaluación decimos que la parte más de metodología rigurosa, estamos pensando también en utilizar metodologías cualitativas, que seguramente ustedes que vienen de otras carreras de grado, seguramente han escuchado, aplicado, utilizado, ¿sí? Metodologías de investigación cualitativa, la idea de triangulación metodológica con lo cuanti, con lo cual y cómo se complementan. Por supuesto que en la evaluación es muy importante ahí hacer un paréntesis, ¿no? También es muy importante saber lo que no es evaluación, ¿no? Entonces poder hacer esa diferencia entre la evaluación, el monitoreo, seguimiento, ¿sí? La evaluación que es prima hermana, decimos, de la investigación, porque sí, la evaluación también es una investigación, pero tiene sus diferencias con la investigación. Entonces también es importante reconocer nuestro campo de trabajo bien, ¿no? Para empezar. Esto para pensar en competencias, ¿no? Si uno piensa desde el ámbito de la educación, estamos hablando de, siempre dicen, UNESCO por ahí nos repetía alguna frase desde los 90, creo, saber conocer, saber hacer y saber ser o estar, ¿no? Entonces uno cuando va a aprender una carrera, saber conocer, tiene que conocer primero todos los paradigmas existentes para poder darle fuerza, fundamentos y basar los conocimientos para poder aplicar luego, es decir, tener un marco teórico fuerte y metodológico fuerte para poder aplicar la evaluación. Saber hacer es ese trabajo que no solamente es desk review, sino también trabajo de campo, ¿sí? Y muchas otras cosas que en un ratito, si puedo compartir pantalla, les voy a mostrar mi idea, lo que tengo yo en la cabeza. Y algo muy importante que seguramente van a desarrollar en varias de las materias de la carrera, incluso conmigo por allá al final, es pensar en la sociología y la antropología de la evaluación, ¿sí? Uno dice, pero ¿por qué traes la sociología, la evaluación, la antropología? Bueno, sí, en realidad hay mucho de relación social, hay mucho de introspección y reflexión y reflexividad de sí mismo que tiene que ver con la ética, ¿no? En la evaluación. Entonces, ¿cómo aplicamos los procesos evaluativos? ¿Cómo vamos y cómo trabajamos en el campo? ¿Cómo trabajamos en el escritorio? ¿Desde qué perspectiva y con
con cuánto peso y experiencia previa llegamos a esa instancia para hacer las preguntas de evaluación que vamos a hacer, utilizar los criterios de evaluación que vamos a utilizar. Eso es pensando en el perfil nuestro de evaluadores, y es parte de nuestras competencias técnicas. Es necesario ponerlo fuerte para poder comenzar a hacer un buen proceso, ¿no? Otra de las cuestiones muy necesarias y que se practican, que no están mencionadas como una materia o como una temática probablemente en una materia, pero que tienen que hacerse de manera transversal, es practicar y ejercitar muchísimo la creatividad y la innovación. Para no traer y duplicar indicadores y matrices, sino poder ser creativos al momento de hacer preguntas que sean adaptadas a contexto, que vamos a hablar seguramente en un ratito. Y lo último que quería comentar en este sentido también tiene que ver con, ya van a escuchar y se les va a hacer, se les va a hacer muy común escuchar y hablar quienes participen de la maestría y de estas formaciones, hablar de matriz de indicadores, etcétera, ¿no? Son nuestras estrellas. Bueno, van a escuchar hablar de indicadores SMART, de un montón de formas y características de los indicadores que son, por ejemplo, más cuantitativas, pensando medibles, mensurables, adaptables, etcétera. Pero también en el ámbito cualitativo van a escuchar a los indicadores SPICE, de picante, como dicen en inglés, pero en realidad son siglas más vinculadas a una evaluación más participativa, más subjetiva, a no tener esa preocupación por hacer preguntas o análisis que tengan que ver con percepciones, ¿sí? Medir percepciones. Y lo último que siempre me gusta decir en este sentido es que muchas veces vinculamos la evaluación con la palabra medir, ¿no? Medición, vamos a medir. Y bueno, me gusta volver a la etimología de la palabra y pensar que medir no está siempre vinculado a un número, sino que medir es comparar un antes con un después, ¿no? Entonces hay muchas maneras de comparar un antes en un momento específico, en un contexto específico con un después y en otro contexto específico, ¿no? Entonces creo que hay una muy buena y muy necesaria complementación entre las metodologías cuantitativas y las metodologías cualitativas, sin dejar de pensar otras cuestiones que seguramente vamos a conversar en un ratito. Me quedo por ahí por ahora, Deni, y bueno, para poder debatir luego. Bueno, gracias, Celia. Bueno, entonces, acabamos de tener como un pantallazo respecto de las competencias técnicas que darían lugar, digamos, a un evaluador o una evaluadora. A continuación, la segunda pregunta que les hacemos a Celeste y a Cristian es que nos puedan dar un pantallazo respecto de qué competencias contextuales son las necesarias actualmente, a día de hoy, ¿no? En un evaluador, en una evaluadora. Cele, te devuelvo la palabra a ti. Claro. Ahora sí voy a intentar compartir mi pantalla de solo dos pantallitas que armé hace un ratito con lo que imaginaba y quería poder transmitirles y ojalá que así sea. Son imágenes nada más. ¿Me confirmas, Deni, que la están viendo? Porque claro, yo les dejo de ver acá. Sí, se ven perfecto. Esperen, perdón. Ahí. Bueno, disculpen que no pongo en modo presentación, pero me gustaría poder verles las caras. Ahí les veo. Bueno, las imágenes que ustedes ven ahí son algunas de las imágenes que normalmente conversando con colegas, cuando se les pregunta, bueno, vas a estudiar, vas a hacer una propuesta, una formación, vas a formarte en evaluación, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te ves? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿No? Entonces, normalmente el 80% de las personas nos dicen, y voy a estar sentado en un escritorio y voy a escribir mucho, y voy a analizar, y voy a investigar, y entonces ahí queda la imagen como más grande, ¿no? El trabajo de escritorio. Sí, es verdad que hay mucho trabajo de escritorio, hay mucho trabajo de data análisis, y ahora más que nunca que tenemos muchísima información ahí, ¿cómo se dice? Mina, ¿cómo es? Minería de datos que podemos hacer, los datos georreferenciales, bueno, tenemos muchísimo, ¿no? Hay trabajo de comunicación y networking, ¿no? Y de poder informar con los reportes de evaluación y poder hacerlos accesibles, que se haga uso de nuestras evaluaciones. Hay trabajo de campo, por supuesto, pero normalmente la gente nos plantea, se imagina así, yo me imaginaba así, ¿no? Yo me imaginaba sentada en el escritorio una gran parte del tiempo y
con eso era suficiente y con eso podía hacer mi evaluación. Bueno, sencillamente yo quería compartirles que he reducido al cabo del tiempo un poco el tamaño de esas imágenes en mi cabeza, y que el trabajo de escritorio es importante, el análisis de datos es importante, pero también aparecen otras cuestiones vinculadas a las competencias contextuales, ¿no? La evaluación no es solamente un reporte técnico y no es solamente un proceso técnico, es un proceso político también, es un proceso que hace incidencia con lo que dice. Si lo logra, dirán ustedes, ¿no? Que no me lo cajoneen al proyecto. Bueno, justamente, el lograrlo también está y es parte de nuestro rol, de lograr poder comunicar, poder tener la capacidad de poder comunicar esos informes de evaluación y esas evaluaciones, esas recomendaciones, e incluso poder hacer un seguimiento de esas recomendaciones y acompañar. Entonces, pensando en las competencias contextuales, es que me aparecen un poco más grandes las otras imágenes, ¿no? Cuando uno va a trabajar en el territorio, seguramente algunos de ustedes tienen experiencia y bastante experiencia en esto, de trabajar con las comunidades, la que sea, o con el espacio que les toque o el sector que les toque trabajar, uno hace, como decimos más en las ciencias sociales, una observación más participante, ¿no? Es parte de, aprende y forma parte de esos territorios, de esos espacios, de esos intercambios y de la cultura de ese lugar. Entonces, al aprender esa cultura, tenemos más capacidad de creatividad, de innovación para pensar preguntas de evaluación, criterios de evaluación, preguntas de evaluación e indicadores más acertados y más contextualizados. Y eso, claramente, es una gran ayuda para que nuestros informes de evaluación no caigan en bolsa o en saco vacío, ¿verdad? Sino que lleguen a los espacios a quienes los necesitan. ¿Por qué? Porque hemos podido trabajar con mecanismos participativos, por ejemplo, logrando la participación de la gente que está involucrada directamente en esa iniciativa, ¿no? Nos gusta decir normalmente, desde que escribimos por ahí en 2021 ya la segunda edición de los estándares de evaluación para América Latina, que es un documento bonito que tiene unos 20 estándares, son 4 dimensiones vinculadas a esto, ¿no? La metodología rigurosa, pero también la necesidad de un análisis ético y contextualizado de los programas y las políticas que revisamos, que analizamos y a las que contribuimos, la posibilidad de un uso real de la evaluación también, y por supuesto la calidad, ¿no?, de esos procesos. Entonces estos estándares contribuyen a pensar procesos evaluativos de calidad. Y lo que normalmente nos gusta decir en nuestros estándares es que no son modelos y guías traídas y adaptadas, no son adoptadas, perdón, sino que son adaptadas, son nuestras. No adoptamos cosas sin cambiar, sino que tratamos de pensar nuestros procesos evaluativos a partir de lo que nos pasa en nuestro territorio y en nuestra región en América Latina, que somos diversos y que les invito, por supuesto, a revisar ahí la parte, el diagnóstico que hicimos ahí en esos estándares para pensar nuestra América Latina diferente y ver si podemos pensar una evaluación desde y para América Latina. Entonces estas cosas también las vemos un poco en la maestría. Pero pensando también en las competencias contextuales, políticas, esta capacidad de influir con los reportes de evaluación, es que fueron creciendo esas imágenes que ven ahí. Hoy en día no nos convocan como evaluadores individuales en general, más bien convocan equipos de evaluadores. ¿Por qué? Porque hacen falta equipos interdisciplinarios, personas de distintas disciplinas que puedan intercambiar. Entonces hay un componente importante de trabajo en equipo, de saber trabajar en equipo, lo cual no es poca cosa. Hay un componente importante de educación, ¿sí? No solo de aprendizaje para nosotros, que siempre lo es, sino que hay que hacer cultura de evaluación, decimos, ¿no? Entonces todo el tiempo un rol de también generar capacidades de evaluación en otros, ¿no? Y que sepan también no solo hacer evaluaciones, sino pedir las evaluaciones, pedirnos las evaluaciones, ¿no? Entonces eso también es un rol muy importante ahí. La capacidad de negociación, porque decíamos, muchas veces nos piden evaluaciones desde de organismos internacionales cuyas metodologías y guías ya están muy prearmadas, y siempre digo que estoy muy esperanzada ahora porque finalmente están abriéndose bastante más estos organismos y las guías,
y nos permiten negociar e incluir preguntas de evaluación más contextualizadas y a las necesidades de nuestra región, de nuestras comunidades, de nuestros espacios, ¿no? La comunicación, y entonces nos volvemos especialistas también en data visualización de datos, ¿no? Si ustedes, seguramente varios de ustedes trabajan en espacios públicos, con funcionarios públicos que saben que tienen 5 minutos para leer el informe evaluativo que armamos en 6 meses, sabemos que eso tiene que reducirse, pero no por eso no dejar de hacer ese informe evaluativo, porque es el fundamento de nuestra evaluación, decimos siempre, ¿no? La evaluación es una fundamentación, afirmación basada en evidencia empírica. Entonces, esa evidencia empírica es muy importante porque es lo que nos fundamenta. Sin embargo, para poder hacerla accesible y útil para quienes toman decisiones, hay que hacerlas breves, sencillas, visibles. Entonces, por eso nos volvimos expertos también en generadores de flyers y con el Canva y todas estas cosas para poder visualizar mejor los datos, la georreferenciación, etcétera, ¿no? La facilitación para lo que son procesos participativos o la posibilidad de hacer lo que llamábamos focus group. Hoy también se usan metodologías ágiles y muchas otras metodologías participativas nos convierten también en facilitadores, decimos, ¿no? De esos espacios de intercambio, de relación entre las personas que nos da mucha, mucha información. Y otra de las competencias necesarias es la flexibilidad y la adaptación al cambio. No todo está cerrado, así como cuando planificamos, la planificación no es una caja fuerte, sino que tiene que estar abierta y tiene que dar posibilidades y ser flexible y fluir, la evaluación y la planificación de esa evaluación también lo debe ser. Entonces, ahí yo veo el perfil nuestro como evaluadoras, evaluadores, ¿no? Esa capacidad de trabajo en equipo, de ser buenos comunicadores, de ser facilitadores de esos espacios que permiten obtener más información y con confianza, ¿no? Saber negociar, ¿verdad? La posibilidad de indicadores más acertados a nuestras necesidades. Me voy a quedar por ahí, por ahora, y voy a cerrar mi pantalla y le voy a pasar la palabra a Cristian. Muy de acuerdo, gracias Celeste, y muy de acuerdo con todas tus reflexiones. De hecho, en la arista política es donde quiero como profundizar aún más, ¿ya? Y acá voy a contar varias cosas que no debiera contar, así que en la confianza que tenemos en este espacio, por favor, que no cruce la cordillera lo que voy a decir acá, ¿ya? Yo hace algunos años lideré un departamento de evaluación de política pública en la Subsecretaría de Prevención del Delito en Chile, ¿ya? Y una evaluación bien buena y muy difícil técnicamente que hicimos fue de un programa de barrios, ¿ya? Entonces, este es un programa que atendía 40 barrios en Chile, barrios que con altos niveles de criminalidad y violencia. Ese era el foco del programa, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo uno mide eso? No es tan fácil medirlo. Datos georreferenciados, decía Celeste, cómo uno toma datos georreferenciados, los pone en un mapa y logra, y lo que estábamos viendo acá era una evaluación de focalización, una de hecho de las que se me olvidó comentarle en mi ronda anterior, ¿ya? Que básicamente uno va a ver si el programa se lo entregó a la población correcta, ¿ya? Usualmente uno piensa a nivel de personas, pero acá uno lo puede pensar a nivel de barrio, ¿ya? Y nosotros hicimos una minuta muy buena que mostraba que un 25% de los programas que estaban, o de los barrios que estaban asignados en el programa, en verdad no tenían altos niveles de criminalidad y violencia. Por ende, ¿qué impacto iba a haber en esos barrios si no existía el problema? ¿Ya? Y sí, habían muchos otros barrios que sí sufrían mucho el problema y que no eran parte del programa. Y estamos hablando de problemas serios de seguridad, homicidio, violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros, ¿ya? Entonces es importante que uno entienda el contexto político, porque a veces uno cuando llega con un trabajo muy concreto para una toma de decisión muy aplicada como esta, que puede ser reemplazar 5 barrios por otros que sean mucho más útiles, lo que a mí me pasó cuando yo le mostré esto a mi jefe fue, lo primero que dijo fue, ¿por qué hiciste esta evaluación? Yo
era el jefe del Departamento de Evaluación de Política Pública en la Subsecretaría de Prevención del Crimen, y mi jefe me dice, ¿por qué hiciste esta evaluación? Que no me cajoné en el proyecto, dijo Celeste hace algunos minutos. Bueno, pueden adivinar dónde terminó ese informe. Ciertamente terminó en lo más profundo del cajón de la oficina de mi jefe, ¿cierto? Entonces, uno como evaluador tiene que entender el contexto político en el cual se insertan las evaluaciones, ¿ya? Tienen que entender los riesgos que tiene que tu trabajo termine en un cajón, ¿ya? O que tú termines sin tu propio trabajo, ¿ya? Que también es parte de lo que uno sufre como evaluador cuando está inserto en un sistema político dentro del Estado, ¿ya? Como dijo alguien muy sabio que le escuché hace algunas semanas, como hay que saber leer la sala, ¿ya? Si pudiera resumir esta competencia de un evaluador necesita saber leer la sala, ¿ya? Para que hábilmente pueda el resultado de su trabajo encontrar un buen uso y que eso transforme y cambie la vida de las personas, ¿ya? Y no morir en el intento de hacerlo, ¿ya? Y así como hay riesgos, como el que les comenté, también hay oportunidades muchas veces, ¿ya? Este mismo departamento que yo les comenté se creó porque a esta subsecretaría le redujeron drásticamente el presupuesto en un 25 o 30% por malas evaluaciones anteriores, ¿ya? Era una oficina pública que administraba muy mal los recursos, ¿ya? Entonces, cuando una autoridad política tiene este riesgo de que lo evalúen mal y de que le quiten los recursos, las autoridades políticas quieren más recursos, no menos recursos, dice, creo una institucionalidad de evaluación que me va a permitir mejorar mi reputación, ¿ya? Entonces, una autoridad política, que no necesariamente su énfasis era la evaluación, pero le interesaba desarrollar esto porque necesitaba mejorar su reputación para discutir mejor el presupuesto en el futuro, ¿ya? Y eso a mí me permitió, en esos 3 años, poder trabajar ampliamente en desarrollar una institucionalidad, ¿no? Entonces, muchas veces hasta evaluadores, no todos son malas noticias, a veces uno se encuentra con buenas oportunidades, se encuentra con champions, campeones de la evaluación, autoridades que quieren y te van a apoyar a que uno desarrolle una agenda técnica. Así como era importante leer la sala cuando habían riesgos, también es importante leerla cuando hay oportunidades, ¿ya? ¿De qué disciplina estamos hablando? Hasta el día de hoy yo me lo pregunto, ¿ya? Creo que esto es algo que en parte se aprende en aula y en parte se aprende en la escuela de la vida, ¿ya? Pero un evaluador necesita entender el contexto en el cual ocurre una evaluación. La evaluación no constituye o no se construye en un vacío. Se construye muchas veces y está inserta en un sistema o una institucionalidad política, ¿ya? Y eso aplica no solo si uno está dentro del gobierno, sino también organizaciones del sistema de Naciones Unidas, una organización de la sociedad civil u otro espacio que se les ocurra donde ocurren evaluaciones, ¿ya? Y finalmente, y también Celeste puso muy buenos puntos sobre criterios que son importantes en la evaluación. Agregaría el criterio de la oportunidad, ¿ya? Cuando una evaluación está disponible para la toma de decisiones es fundamental, ¿ya? Y ahí que ustedes tengan muchos cursos de administración pública, de políticas públicas, y que comprendan muy bien, por ejemplo, los procesos de toma de decisiones y eso vinculados, por ejemplo, a los procesos de asignación presupuestaria, es fundamental, ¿ya? Porque una evaluación que llega tarde no sirve, por muy buena que esté hecha y por muy bonitos que sea la manera en cómo comunicamos sus resultados, ¿ya? Entonces, la toma de decisiones usualmente en el mundo público está normada a través de ciertos procesos que tienen tiempos que uno puede identificar en un calendario y que se asocian a personas que uno conoce que toman decisiones, ¿ya? Es importante que los procesos evaluativos estén alineados con los procesos de toma de decisiones, ¿ya? Si no es así, es mucho menos probable que la evaluación se use, ¿ya? Y no queremos que eso suceda, porque queremos que esta evaluación nos permita aprender, nos permita transformar, ¿ya? Y en ese sentido también destacaría que la evaluación tiene distintos propósitos, ¿ya? Y nuevamente acá tenemos que entender y leer los contextos, las organizaciones. Esta es una evaluación encargada porque quiero aprender y con eso hacer mejora continua de un programa,
o es una evaluación que yo, organización, la recibo porque alguien la mandató y se asocia mucho más como una especie de control o rendición de cuentas, ¿ya? Nuevamente, como saber leer esos contextos organizacionales va a ser muy importante para que ustedes puedan llevar ese trabajo bien, entender los incentivos de los actores con los cuales ustedes se están relacionando y particularmente cómo y en qué momento ustedes posicionan el resultado de su trabajo para que tenga una mayor posibilidad de que este impacte y sea útil en la toma de decisiones y por ende tenga una mayor probabilidad de cambiar para bien la vida de nuestros compatriotas. Esto es mucho más complejo, abstracto, que un promedio o una desviación estándar, ¿ya? Y una desviación estándar de por sí ya es abstracto, ¿ya? Entonces, estas competencias contextuales son muy importantes y en cada momento que ustedes estén cursando esta maestría, piensen en cómo el trabajo y cómo todo lo técnico que hacen luego se va a interactuar tanto con este sistema político como con este esquema organizacional en el cual se inserta su evaluación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Celeste. La verdad es que súper, a mi criterio, muy claros los dos. Nos dieron un pantallazo más que claro respecto de las competencias, tanto técnicas como contextuales, que un evaluador, una evaluadora ha de tener, ¿sí? Más que para sumar, contarles que está creciendo mucho, el campo de la evaluación está tomando como mucha fuerza en todo lo que es América Latina, ¿no? Lo vemos ahí, como mencionábamos al principio de la charla, el Centro Clear Lab, que va a estar Cristian a cargo, Celeste también con RELAC, están entrando muy en agenda los temas de evaluación, incluso en el Estado Nacional, en las provincias, ¿sí? En el caso de Entre Ríos también se están sentando algunos antecedentes, entonces creo que ahí va ganando fuerza, ¿no? La evaluación. Así que de todas estas competencias vayan ustedes viendo, avisorando con cuál se van a sentir más cómodos, más cómodas, van a ir desarrollando potencialmente, porque así como va tomando fuerza la evaluación como disciplina, como campo especializado, creo que se van abriendo cada vez más convocatorias, no solamente de organismos internacionales, sino también se van dando espacios para instancias de evaluación, tanto a nivel nacional como subnacional. De manera que creo que es un campo que va ganando fuerza. Bueno, ahora vamos a la cuestión más estructural, si se quiere. La idea es presentarles rápidamente, porque ahí vimos que Pablo se tiene que retirar, pero entiendo que no nos vamos a extender mucho más que eso, Pablo. Pero la idea es presentarles para quienes todavía no tuvieron la posibilidad de recorrer la página web de la facultad, que también está toda esa información ahí, contarles rápidamente de qué va nuestra maestría. Como les mencionaba, el año que viene será la primer cohorte en su modalidad completamente a distancia, ¿sí? Un poco, esto está acreditada por CONEO, como les decía, hace simplemente un mes que nos ha llegado la resolución que la aprueba. Y justamente es una carrera que busca proveer a sus estudiantes de insumos teóricos y herramientas técnicas indispensables para analizar, gestionar y evaluar las políticas públicas en contextos complejos y cambiantes. Un poco para los que vivimos en Argentina, entiendo qué es lo que se viene. La estructura curricular del plan de estudios tiene un módulo de nivelación. Este módulo está pensado para aquellas personas que provienen de disciplinas que no son tan afines, ¿no?, al campo de las políticas públicas y de la evaluación. Entonces, esto simplemente se considera en función del perfil de cada persona que postula. Y de manera más general está estructurado en 5 módulos que abarcan los ejes programáticos que comprenden el plan de estudios y que se desarrollan en 14 seminarios obligatorios, ¿sí? Esto tiene un cursado de 2 años. Y vemos que, en el primer año estos son los seminarios, a qué módulo corresponden. El módulo de nivelación no necesariamente se lleva adelante, como les mencionaba, es solamente para algunas personas que el comité de admisión sugiere que se realice. Y después tenemos ahí fundamentos por el análisis sociopolítico, suele ser el primer seminario que se dicta.
Y bueno, y ahí ustedes están viendo cuáles son los seminarios que vamos a estar transitando el 2024, política, Estado y sociedad, métodos de análisis de políticas públicas, cuestiones y problemas de políticas públicas, diseño y gestión de políticas públicas. Ahí ya entramos, ahí tenemos el primer seminario más específico, el campo de la evaluación, que es fundamento de la evaluación de políticas públicas, y análisis sectorial de políticas públicas, ¿sí? Todo esto tenemos docentes que ustedes lo van a poder ver en la página de la facultad, donde está en la solapa de la maestría, con docentes reconocidos y especialistas en cada una de los seminarios, ¿no? de la materia. Bueno, y en el segundo año ya entramos más de lleno con el módulo de metodología, ¿sí? Tenemos al principio el de metodología de la investigación y cerramos el año con el seminario de tesis. Y tenemos los seminarios más específicos de evaluación de políticas públicas, ¿sí? Y algunos que quedan que tienen que ver con administración y gestión. Y, porque esos son 2 años, pero además son 2 años de trabajo de cursado, más el tiempo que dediquemos a realizar la tesis, proceso realmente muy complejo, que bueno, suele hacerse en absoluta soledad, lo cual a veces genera dilaciones, por lo cual les alentamos a quienes se inician en este bello proceso a que lo puedan hacer una vez apenas finalizado el cursado para no perder la práctica, ¿sí? Porque todos y todas tenemos, además del estudio, en nuestras vidas personales, profesionales, laborales, que muchas veces pasa esto, de no tener la continuidad, la periodicidad del cursado continuo y el tener que iniciar un proceso de tesis que no es nada fácil, muchas veces desalienta o lo postergamos un poquito y a veces después cuesta retomar. Desde la maestría siempre tratamos de acompañar y alentar estos procesos. De hecho, hemos propuesto dispositivos de acompañamiento para la realización de la tesis, pero bueno, a veces suele convertirse en un camino cuesta arriba, pero digo, si ya transitamos por unos 2 años de cursado, hicimos el esfuerzo de presentación de trabajos finales para aprobar los seminarios,